Evangelio del día con Félix. Hoy es lunes 3 de agosto del 2020 y comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Digamos juntos: ven Espíritu Santo y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumines, nos des sabiduría, nos des entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Lectura del libro del profeta Jeremías. Al mismo año, al año cuarto de Sedecías, rey de Judá, el quinto mes, Hananías, hijo de Asur, profeta de Gabaón, me dijo en el templo, en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo: esto dice el Señor del universo, el Dios de Israel: he roto el yugo del rey de Babilonia. Antes de 2 años te volveré a este lugar el ajuar del templo, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevárselo a Babilonia. A Jeconías, hijo de Joaquín, el rey de Judá, y a todos los desterrados de Judá que marcharon a Babilonia, yo mismo los haré volver a este lugar. Es oráculo del Señor, cuando rompa el yugo del rey de Babilonia. El profeta Jeremías respondió al profeta Hananías, delante de los sacerdotes y de toda la gente que estaba en el templo. Le dijo así el profeta Jeremías: así sea, así lo haga el Señor, que el Señor confirme la palabra que has profetizado y devuelva de Babilonia a este lugar el ajuar del templo y a todos los que están allí desterrados. Pero escucha la palabra que voy a pronunciar en tu presencia y ante toda la gente aquí reunida. Los profetas que nos predecieron a ti y a mí desde tiempos antiguos profetizaron a países numerosos y a reyes poderosos, guerras, calamidades y pestes. Si un profeta profetizaba prosperidad, solo era reconocido como profeta auténtico, enviado por el Señor cuando se cumplía su palabra. Entonces Hananías arrancó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo rompió. Después dijo Hananías a todos los presentes: esto dice el Señor: de este modo romperé del cuello de todas las naciones el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, antes de 2 años. El profeta Jeremías se marchó. Vino la palabra del Señor a Jeremías después de que Hananías hubo roto el yugo del cuello del profeta Jeremías. El Señor le dijo: ve y dile a Hananías: esto dice el Señor: tú has roto un yugo de madera, pero yo haré un yugo de hierro. Porque esto dice el Señor del universo, el Dios de Israel: pondré un yugo de hierro al cuello de todas estas naciones para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y se le sometan. Le entregaré hasta los animales salvajes. El profeta Jeremías dijo a Hananías: escúchame, Hananías, el Señor no te ha enviado, y tú has inducido a este pueblo a una falsa confianza. Por tanto, esto dice el Señor: voy a hacerte desaparecer de la tierra. Este año morirás porque has predicado rebelión contra el Señor. Y el profeta Hananías murió aquel mismo año, el 7º mes. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial, digamos todos juntos: instrúyeme, Señor, en tus leyes. Todos: instrúyeme, Señor, en tus leyes. Apártame del camino falso y dame la gracia de tu ley. Todos: instrúyeme, Señor, en tus leyes. No quites de mi boca las palabras sinceras, porque yo espero en tus mandamientos. Todos: instrúyeme, Señor, en tus leyes. Vuelvan a mí los que te temen y hacen caso de tus preceptos. Todos: instrúyeme, Señor, en tus leyes. Sea mi corazón perfecto en tus decretos, así no quedaré avergonzado. Todos: instrúyeme, Señor, en tus leyes. Los malvados me esperaban para perderme, pero yo meditaba tus preceptos. Todos: instrúyeme, Señor, en tus leyes. No me aparto de tus mandamientos, porque tú me has instruido. Todos: instrúyeme, Señor, en tus leyes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después de que la gente se hubo saciado, enseguida Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario.
A la cuarta vela de la noche se les acercó Jesús andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo diciendo que era un fantasma. Y Jesús le dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genesaret, y los hombres de aquel lugar apenas lo reconocieron. Pregonaron la noticia por toda aquella comarca y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían tocar siquiera la orla de su manto, y cuantos la tocaban quedaban curados. Palabra del Señor. Es gloria a ti, Señor Jesús. Sean muy bienvenidos a mi canal, hermanos y hermanas. Podemos sacar varias, o por lo menos una buena homilía, por así decirlo, de este santo evangelio. Un evangelio que si lo meditamos bien nos lleva a grandes cosas en nuestra vida, que nos habla a cada uno de nosotros, porque siempre los evangelios nos hablan a cada uno de nosotros en particular. Vemos que, ayer estamos viendo como que los discípulos dieron de comer a la gente, hicieron que se sentaran, tomaron los 5 panes, los 2 peces, y los fue repartiendo y sobraron muchos canastos. Siguiendo el evangelio, vemos que Jesús les pide a los discípulos que se vayan yendo a sus casas. A la barca, que se vayan yendo. Y él se quedaba a orar en el monte. Primero y principal, tenemos que tomar la actitud de Jesús. Orar a solas. Orar a solas. Después de estar con nuestro prójimo, o antes, orar. Como lo hacía Jesús. Pero orar a solas, que el Señor te escuche. Y dice la palabra del Señor que cuando era tarde, la barca empezaba como a... Los discípulos tenían un poco de miedo, porque la barca había muchas olas, mucho viento. Entonces tienen miedo los discípulos, pero más tienen miedo cuando ven a Jesús andando sobre el mar. Pensaron que era un fantasma. ¿Cuántas veces en nuestra vida vamos a pensar que el Señor es un fantasma? Porque a veces no lo vemos al Señor en nuestra vida. Algunas veces en las pruebas decimos: no está el Señor conmigo, porque ¿por qué estoy pasando esto? Entonces creemos como que el Señor es un fantasma en nuestra vida. Esa es el segundo punto. El tercer punto que queremos recalcar es Pedro que no cree. En ese momento le falta la fe a Pedro. Y le dice: «Señor, si eres tú, haz que yo vaya donde estás vos». Así le dice Pedro. Entonces el Señor le dice: «Ven». Pedro sale. Pero esto es muy importante. Pedro sale, pero pierde la fe. Pierde la confianza en el Señor por el miedo que venían las olas muy grandes, por el viento que parecía muy fuerte. Pedro pierde la fe, Pedro pierde la confianza en el Señor. Tuvo miedo, dice la palabra. Dice, tuvo miedo. La palabra del Señor dice que tuvo miedo. Cuando nosotros en nuestra vida tenemos miedo, nos falta la fe, nos vamos a ir hundiendo. Nos vamos a ir hundiendo como Pedro, como que Pedro con la fe, si hubiera tenido fe, Pedro, si hubiera dejado el miedo, llegaba hasta donde estaba Jesús. Pero fue perdiendo la fe en este caminar. En el caminar hacia Jesús, fue perdiendo la fe. Pero ahí nomás, cuando se fue hundiendo, ya no creyó que era un fantasma, Pedro. Pedro le dijo, Señor, sálvame. Directamente, Señor, sálvame. No tenía más dudas. ¿Por qué? Porque en ese instante, en ese momento de nuestra vida que no damos más, no soportamos más, y a veces pensamos que no está Jesús, le decimos, Señor, sálvame. Y el Señor nos dice, nos salva.
El Señor nos tiende la mano y nos salva. Pero nos dice, hombres de poca fe. Hombres de poca fe, nos dice. Porque no creíamos que era el Señor. Y bueno, y cuando termina la prueba, el viento se amainó, está todo calmado. Cuando termina la prueba en nuestra vida, ahí nomás, ahí sí nos postramos y le decimos que es el Hijo de Dios, como lo hicieron los discípulos. Pero antes, en la prueba, creíamos que era un fantasma. Eso es lo que nos pasa en nuestra vida. Que Dios los bendiga y los acompañe. Terminamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.